Bueno, levanten las manos los casados acá. Quiero ver cuántos casados hay. La mayoría. ¿Cuántos de ustedes verbalmente me pudieran decir los votos que hicieron ese día que se casaron? Nadie levantó la mano. ¿Por qué será? ¿Se les olvidó? En la mayoría de los casos, bueno, yo he hecho bodas y es interesante porque yo honestamente en lo personal, si me preguntan qué pasó en el día de mi boda, no sé. Solo llegué y salí de ahí, pero qué pasó en la iglesia no me recuerdo en realidad. Pero yo tengo una buena excusa. Ya van a ser 35 años. Yo no sé ustedes. Bueno, hay unos que ya ahí andan por ahí, o mejor tienen muchos más años que yo, ¿no? Pero ok, el punto acá es el siguiente. En los votos matrimoniales hay un par de frases, y específicamente esas son recordadas mucho, y una de ellas es: en la salud y en la prosperidad, en lo bueno y en lo malo. Entonces, esas cosas, en la pobreza y en la riqueza, y encontramos esos votos que impactan nuestra vida. En el momento en que nos estamos casando, yo no creo que haya alguna persona que haya dicho: en lo bueno y en lo malo, Señor, ahí voy a estar, porque raramente pensamos en lo malo. Porque lo malo le va a pasar a la otra pareja, aquellos que yo conozco, pero en mi vida todo va a ser perfecto porque llegamos al matrimonio en una forma en la cual nos amamos, nos queremos, estamos jóvenes, llenos de vitalidad, salud y todo lo demás, y creemos de que así nos vamos a quedar por el resto de nuestra vida, ¿no? Y es llegando el primer niño, nos damos cuenta de que la vida es totalmente diferente de lo que yo imaginé, y empiezan las dificultades en nuestra vida. Ahora, estamos viendo el libro de Génesis, en el cual hemos estado estudiando desde el capítulo 12 la vida de Abraham. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, y ahora llegamos al 21. ¿Y de quién hemos estado hablando? Abraham, el padre de la fe, ese hombre que creyó en Dios y le fue contado por justicia. Ese hombre que aun cuando no conoció a Jesús, él fue salvo. Y aquí va una pequeña trivia question para ustedes, ¿ok? Los que no conocen de Jesús, ¿se pueden salvar? Ay, me dan la respuesta después, pero mediten en eso, ¿no? Los ateos de nuestro tiempo vendrían a nosotros y nos dirían, como cristianos: ¿y qué pasa con las tribus ya ahora hay pocas tribus, pero todavía hay? ¿Qué pasa con las tribus donde no ha llegado ni un misionero todavía? Son preguntas muy claves, pero como meditación les pongo esto en qué pensar, ¿no? ¿Se menciona el nombre de Jesús en todo el Viejo Testamento? Directamente, el nombre personal de él. No, ¿verdad? En ninguna forma. ¿Hubieron muchos salvos en el Viejo Testamento? Sí. Es obvio de que sí. Entonces, ¿creyeron en Jesús? Indirectamente, sí, pero no directamente. ¿Escucharon el nombre de Jesús? Ni lo conocían, tal vez, pero fueron salvos. Acá tenemos a este hombre que fue salvo, este hombre que fue utilizado, un pagano que salió de Ur de los Caldeos con muchas cosas que lo guiaban sobre todo a adorar a otros dioses. No tenían un conocimiento correcto o disciplinado acerca de ese Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Y Dios le promete tantas cosas a este hombre una vez que lo saca de Ur de los Caldeos, y 25 años atrás le había dicho, antes de que tuviera a Isaac, y ese es el punto ahora, el nacimiento de Isaac en el capítulo 21, pero antes de ese nacimiento, 25 años atrás, le había dado la promesa de que él iba a ser el padre de las naciones, las naciones iban a ser bendecidas por medio de él.
Y obviamente eso implicaba o indicaba directa o indirectamente de que de la herencia o de la descendencia de Abraham íbamos a llegar al Mesías. Ese Mesías iba a ser Jesús, nuestro Rey y Salvador, el que iba a venir a morir por los pecados del mundo, y por medio de Jesús las naciones iban a ser bendecidas. Esa era la promesa que se le había dado a este hombre de fe, empezando desde el capítulo 12, porque las promesas fueron progresando a medida que iban pasando los capítulos. Llegamos al 21, en el cual ese cumplimiento llega a su fin, el cumplimiento de la promesa que se le había dado a Abraham. Ahora vemos a una Sara de 90 años, Abraham de 100 años, y va a ser papá, y ella va a amamantar a su hijo de 90 años. Y a veces nos ponemos a pensar y decimos, ¿cómo puede eso ser posible? Para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Dios concede la descendencia prometida a Abraham, y lo vamos a ver en estos versículos. En el boletín ustedes solo tienen del versículo 1 al 7, que es el nacimiento de Isaac. Pero yo tomé la osadía de querer terminar el capítulo ahora, y son 34 versículos. Así es que si salimos como a las 2:30 de la tarde, no, son bromas, no lo vamos a hacer. Vamos a ver cómo voy a hacer esto, pero tengo un plan y espero que funcione y que podamos progresar. En la mayoría de los casos, cuando predicamos expositivamente y tratamos de ir versículo por versículo, palabra por palabra, si es posible. En las narrativas de Génesis, que se le conoce así, es una literatura narrativa, porque es una historia, un cuento, o la historia de fulano, de sutano o de mengano. Entonces las historias son un poco más amplias y más largas, es un poco más difícil enfocarnos en un pasaje específico o en una palabra en sí. Entonces tratamos de agarrar toda la historia para poderle hacer un poco más de sentido a la palabra, y eso es lo que vamos a querer hacer ahora. Vamos a dividir esto en 3 cosas y ya les voy a llegar a decir cuáles son, pero leamos esto primero. Pasaron 25 años desde la llegada de Abraham a Canaán para el cumplimiento del inicio de una de las promesas de Dios, la de descendencia. Se confirma claramente la fidelidad de Dios a sus promesas, y se concreta más aún el propósito divino de salvación al ir formando un pueblo, dando descendencia a Abraham y Sara. Obviamente ya hablamos de que esas descendencias o esa promesa, sobre todo sobre la descendencia de Abraham, ya había sido expuesta. Si nos vamos al capítulo 12 de Génesis, vemos en el versículo 2 donde dice: haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahí estaba una de las primeras promesas que se le da a Abraham. Y si saltamos al 13:16, dice: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse como tal. Génesis 15:5 lo llevó afuera y le dijo: ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. No es solo la arena del mar, pero ahora es las estrellas del cielo. Llegamos al 17: y en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo. Dios hablando con él, y le dice: y serás padre de multitud de naciones. Nuevamente las naciones tienen mucho que decir acá. Pero le recalca en el capítulo 17 y le dice en el versículo 21: pero mi pacto lo estableceré ¿con quién? Isaac. Con Isaac. O sea que ya se lo había prometido, ya se lo había cantado, ya le había dicho que la descendencia iba a venir por medio de él y que iba a tener un hijo. Un año antes del capítulo 21 ya le había dicho y le había dado esa promesa un año atrás. Entonces, y ya le había dicho que el nombre iba a ser Isaac, el cual Sara le dice: te dará a luz por este tiempo el año que viene. En ese entonces habían pasado 9 meses desde que Dios le había hablado a Abraham la última vez. Pasémonos al 18 ahora. 18:10: y aquel dijo: ciertamente volveré a ti por este tiempo,
el año próximo. Esto tiene que ver con el pasado que acabo de hacer. Y he aquí, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. ¿Y qué hizo Sara? Se rió. ¿Y quién más se rió? ¿Solo Sara se rió? Abraham también se rió, ¿se recuerdan? Entonces los dos se rieron. ¿Por qué? Bueno, era muy simple. A esa edad, en este caso, él tenía 99 años y ella tenía 89 años. Entonces, a esa edad, cualquier persona normal en nuestro tiempo, en nuestra sociedad, no están pensando en que pudieran o tuvieran la posibilidad o capacidad de poder tener un hijo a esa edad. Y aun cuando todavía la edad en la tierra venía disminuyendo, todavía Abraham vivió más de 100 años, es obvio, ya lo vamos a ver más adelante. Pero sea como fuese, la realidad es que ya habían llegado a una etapa en la cual humanamente posible era imposible para el hombre poder procrear. Pero Génesis nos dice algo en el capítulo 18-14. Dice, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Y le dice a ellos, volveré a ti, a Abraham en este caso, al tiempo señalado. Por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Entonces vamos a ver ese cumplimiento de esas promesas que el Señor le dio a esta pareja, al padre de la fe. Y el libro de Hebreo nos habla muy claramente de que la fe de Abraham era genuina, y la fe fue la que lo llevó a poder confiar en una forma completa en el Señor y poder llevar a cabo la tarea de procrear una descendencia, que de ella iba a venir el Mesías, y ese Mesías iba a bendecir a las naciones del mundo. En el capítulo 11 de Hebreos, del 8 al 11, podemos leer estos versículos. Dice, por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, como herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Podemos ver la fe de los dos, no solamente de Abraham, pero de Sara también, confiando en que lo que Dios había dicho, él lo iba a cumplir. Entonces llegamos a este capítulo 21, en el cual vemos ese cumplimiento de esa promesa. Y en esta promesa cumplida vamos a encontrar tres cosas. Y la analogía que les di acerca de los votos del matrimonio son las siguientes, ¿no? De que cuando nos casamos, obviamente no pensamos en que pudiésemos tener estos altibajos, montañas y valles en nuestras vidas, en los cuales nuestra fe va a ser probada, especialmente para los cristianos en sí. Al no cristiano, esos valles, esos momentos difíciles nos va a también llevar a un momento en el cual tenemos que recapacitar y poder pedir ayuda a un Dios todopoderoso. Con estos versículos que hemos visto, podemos ver la fe y Dios prometiendo, la fe de Abraham y Dios prometiendo algo que él iba a cumplir. Pero hemos visto en estos últimos capítulos de Génesis la vida de Abraham tomando estos altibajos. Primero se va a Egipto. ¿Y qué llega a hacer allá? A mentir. Y miente y sale rico. Y muchos estarán pensando, voy a hacer lo que hizo Abraham, voy a mentir para hacerme rico. ¿Right? No funciona de esa manera, ¿ok?
viene de allá y viene con riquezas. Eso fue una hambruna. La próxima vez que se mete en problemas, viaja a Gerar, a la ciudad de los filisteos, que era en los tiempos de David, y llega a esta ciudad y se encuentra con este rey Abimelech. ¿Y qué hace? Lo mismo, vuelve a mentir. ¿Y cuál fue la mentira? Ella no es mi esposa, ella es mi hermana. Entonces eso lo mete en problemas, y podemos ver de que en estas historias encontramos la debilidad de Abraham, encontramos la manera humana en cómo el ser humano reacciona en situaciones extremas. ¿Y en qué forma reaccionó? Por lo menos en la última vez que hablamos de Abraham, cuando está lidiando con Abimelech. Yo pensaría que obró en una forma cobarde, en no querer rescatar a su esposa, en no pelear por ella, en no querer defenderla a ella. En vez de eso, se la entrega abiertamente a un rey que pudo haberla tomado como su mujer. Pero Dios, la Biblia siempre dice, but God, pero Dios siempre está en control de todo. Y Dios es el que maneja la situación en una manera en la cual deja que Abraham caiga en sus debilidades o en sus problemas, para poder también demostrar el poder de Dios en la vida de él. Y muchos de nosotros a veces hemos pasado por situaciones difíciles, enfermedades incurables, cáncer, o cualquier enfermedad que nos puede postrar en un hospital, en una cama en la cual no sabemos si vamos a salir de ahí o no. El Señor nos pasa por situaciones muy, pero muy trágicas a veces, pero a veces lo hace no necesariamente no nos hace para que lloremos, no nos hace para que nos quejemos, aun cuando nosotros lo hacemos, pero lo hace con el único objetivo de madurarnos de tal forma en la cual nos pueda llevar al siguiente nivel. Y entre más tribulaciones tenemos, mayor es la obra de Dios en nuestras vidas. El problema con el mundo evangélico de nuestro tiempo es de que específicamente con los predicadores de la salud y la prosperidad, donde ellos quieren erradicar las enfermedades para que nadie enferme. O tú vienes a los pies de Cristo, el Señor te ama y Él quiere sanación completa para ti, lo cual nunca la ha ofrendado el Señor de esa manera, ofrecido. Y que somos prósperos en todo y que vamos a tener todas las riquezas del mundo, y tampoco eso es cierto. Y caemos en situaciones en las cuales pensamos de que pudiéramos tener más de lo que tenemos, o quisiéramos estar mejor de lo que ya estamos, y rechazamos cualquier enfermedad, rechazamos cualquier peligro, rechazamos cualquier tragedia. No queremos tener problemas, queremos vivir una vida perfecta, y lo cual eso no existe, y Dios nunca vino a prometer una vida perfecta acá. El que quiera seguirme a mí, dijo, que se niegue a sí mismo y que tome la cruz y me siga. La cruz significa sacrificio, significa tropiezos y de todo viene, persecuciones. Abraham pasó por lo suyo, pero ahora vamos a ver que él ya casi ya salió de lo peor, y Dios empieza ahora a darle de su gracia. Tomen eso en cuenta. La gracia de Dios va a estar obrando de aquí en adelante en la vida de Abraham, y va a empezar con este capítulo. Y esa gracia se va a mostrar en dos formas, obviamente, y ya lo conocemos para los que han estado acá por mucho tiempo ya. Reconocemos de que hay la gracia salvífica y la gracia común. La gracia salvífica es para aquellos hijos de Dios, la gracia común es para el mundo en general, en la cual el Señor continúa operando y bendiciendo aún al incrédulo. Entonces vamos a ver esa gracia obrando acá.
Y para introducir esa gracia e introducir esas bendiciones que Dios va a operar o va a traer a la vida de Sara y de Abraham, vamos a abrir con este versículo. Eclesiastés 3:1-4. Eclesiastés 3:1-4. Hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de derribar y tiempo de edificar. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Tiempo de lamentarse y tiempo de bailar. Y vamos a encontrar algunos de estos momentos en la vida de Abraham y Sara e inclusive de Agar y de Ismael. Porque esa es la historia. Y con eso en mente, la introducción sería, o el tema principal sería acá, el cumplimiento de la promesa, y miren lo que sigue, y la eliminación de la amenaza. ¿Lo tuviéramos que poner así? No necesariamente, pero creo que hace mucho sentido, y cuando lo leamos lo vamos a dar cuenta de que vale la pena ponerlo así, porque nos recuerda claramente de que la promesa estaba allí, pero había un tropiezo. ¿Quién era el tropiezo para la promesa? Agar y su hijo. ¿Quién era el hijo? Ismael. Ok, entonces vamos a ver de que esto va a ser un problema, pero ¿cómo lo va a resolver quién? Dios. Y vamos a ver la obra de Dios y la gracia de Dios obrando en la vida de estas personas. Entonces, Dios en su gracia y soberanía demuestra su fidelidad a sus hijos en todo tiempo. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Solo unos cuantos dijeron amén, no puedo creerlo. Dios en su gracia y soberanía demuestra su fidelidad a sus hijos en todo tiempo. Y a veces es un poco difícil entender todas estas cosas, ¿no? Porque la gracia la podemos ver, oh, es un favor de Dios y que vino en los peores momentos, Dios me sacó, qué bueno. Pero a veces nos cuesta entender la soberanía de Dios. ¿Amén? Porque la gracia es fácil verla, pero la soberanía no. Porque la soberanía de Dios todavía no termina. Mientras mi vida no termine, todavía estoy en el proceso de conocer y de entender y de ver y de pasar a través de la soberanía de Dios. Pero Dios hace esto y nos deja ejemplos como el que vamos a ver ahora para poderlo ver. Entonces, a través de esa soberanía y la gracia, Dios es fiel a Abraham, a Sara, a Agar e inclusive a Ismael. Y vamos a ver un tiempo de reír, vamos a ver un tiempo de duelo y vamos a ver un tiempo para sanar en este capítulo. Toda vez que se termine, si no se termina pues nos quedamos a media. Vamos a ver el tiempo de reír entonces y empecemos con los versículos del 1 al 8. Y como pueden ver, generalmente solo pongo un versículo, ahora los pongo todos ahí porque la historia es muy larga y si empiezo uno por uno no terminamos. El nacimiento de Isaac, esa es la promesa cumplida. Entonces el Señor visitó a Sara como había dicho e hizo el Señor por Sara como había prometido. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Y Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio a luz Sara. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac y a los 8 días, como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. ¿Cuántos años? 100 años. Y dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. ¿Que oyera qué? O a su hijo o que ella iba a dar un hijo, ¿no? Entonces, se va a reír conmigo, dice. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado a luz un hijo en su vejez, y el niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. A veces encontramos palabras en la Biblia de que casi, ok, ¿cuántos de ustedes usan eso ahora?
Otros ustedes dicen, oh, ya desteté a mi hijo. Despechado. Ya no, pero ya no, son palabras que a veces nos quedamos. Ahí está Mr. Google, ¿no? Le podemos decir, Google, ¿qué significa esto? Para poderlo encontrar. Pero esta es la historia, el nacimiento de Isaac. Entendemos, ya vimos de que Sara se había reído, ¿sí o no? En Génesis 17, Abraham hizo lo mismo. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a un hombre de 100 años le nacerá un hijo? ¿Y Sara, que tiene 90 años, concebirá? O sea, él no solo dudaba de sí mismo, pero dudaba de su esposa también. Y es obvio, la edad era muy avanzada para poder creer que humanamente fuese posible tener un hijo a esa edad. Pero entremos y veamos estos versículos un poco más de cerca. Génesis 21 del 1 al 2, y miren lo que dice ahí. Entonces, esto es importante ver. Entonces, el Señor, Jehová, visitó a Sara, como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. ¿Quién está en control de todo acá? ¿Hay alguna duda? Ninguna. Entonces, el Señor visita, el Señor había dicho, el Señor hizo tal como lo había prometido, y Sara concibió. Con todo lo que el Señor estaba haciendo, ella concibe y da a luz a un hijo, a Abraham en su vejez. ¿En el tiempo de qué? En el tiempo señalado por quién? Que Dios le había dicho. Entonces podemos ver la soberanía de Dios es completa en todos sus aspectos y no hay nada que el Señor deja por fuera. Ahora es obvio de que en esa soberanía Él está utilizando estas dos personas humanas, las cuales son el instrumento por el cual iba a traer la descendencia que llegaría al Mesías, al Hijo de Dios, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por medio de él iban a venir las bendiciones a las naciones. Entonces vemos de que Dios está en control de todo. Nunca en la historia bíblica encontramos de que Dios no está en control de las cosas. Todo, desde el principio hasta el final, Él es el que reina. Por eso estábamos cantando lo que cantamos ahora. Él es el Rey, infinito en poder. Él es el Dios omnipotente que todo lo puede. Él es el Dios omnisciente que todo lo sabe. Él es el Dios omnipresente que sabe exactamente dónde está todo porque Él está en todo lugar. Ese Dios es el que lleva a cabo la obra de la salvación a la humanidad. Y Él va a estar en control absoluto de todo. Y podemos ver acá. Entonces, el tiempo señalado por Dios, o el tiempo señalado de Dios, Dios cumple su promesa como lo había hecho. Y podemos entenderlo muy claramente con lo que estamos viendo allá. Y no vamos nuevamente a explicar mucho estos versículos porque creo que es bastante obvio, ¿no? Pero si llegamos al segundo versículo, vemos de que Él visitó, Él hizo y Él dijo, y así como se dijo, se hicieron las cosas. En el tiempo señalado, Dios cumple su promesa como lo había hecho. El relato del nacimiento es muy sencillo, hasta parece que ignora toda la angustia y espera que precedan a este acontecimiento, pero se resaltan varias cosas importantes del nacimiento de Isaac, y primero es el resultado de la intervención de Dios, y ya lo vimos, pero miren estas tres cosas que pasan ahí. 3 veces se mencionan que es Dios quien favoreció, como había dicho, hizo, como había prometido, en el tiempo que Él había indicado. Todo eso demuestra la soberanía de Dios y también su gracia, porque su gracia vino a la vida de Sara. ¿Para qué?
para poderle dar esta seguridad de que Él estaba en control. Y no solamente la seguridad, pero el regalo de este bebé que ella lo iba a criar, y obviamente vamos a ver el sacrificio que se le iba a pedir a Abraham que hiciera en el capítulo siguiente, ¿no? Entonces podemos ver de que las promesas de Dios requieren fe. Abraham era el hombre de la fe. Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Entonces las promesas requieren de fe, perdón. Si Él promete algo, yo tengo que creerle a Dios. La mayoría de nosotros peleamos con las promesas de Dios porque en la mayoría de los casos no las creemos. Y al no creerlas, dudamos de esa relación que pudiéramos tener y que fuera más directa con Él o más sincera con Él. Al balancear o al titubear con la fe, nos pone en una situación en la cual es impredecible lo que pudiéramos hacer, porque no estamos confiando en aquel Dios que nos sacó, que nos salvó y que nos continúa guiando. Entonces las promesas de Dios requieren fe. Una realidad es que las promesas de Dios requieren fe para recibirlas. Si no tenemos fe, no las podemos recibir. Abraham le creyó todo a Dios. Aun cuando se rieron, todavía la fe de Abraham era genuina, e inclusive la de Sara. Otra realidad es que las promesas de Dios requieren fe para obedecer también. No solo para recibir, pero para obedecer. A veces que recibimos promesas, y la Biblia está llena de promesas, pero no las recibimos. Porque a veces pensamos, oh no, esto no es para mí, oh esto es para el vecino, esto es para mi esposa, pero no para mí. Y vamos a llegar ahí a un punto, en Efesios 5, 22, donde habla acerca de la sumisión. A veces el hombre, si ustedes van a la Biblia de los hombres, el versículo 22, déjenme ver cuál es, vamos a ver si es cierto. El versículo lo tienen hasta con highlight. Ahí ellos es donde dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. ¿Cuántos de los hombres tienen eso ahí con highlight y con estrellitas por todos lados, no? Y se lo saben de memoria. No saben nada de la Biblia, pero ese sí ya se lo memorizaron. El problema con eso es que se les ha olvidado de que antes de ese versículo hay uno que dice de que se tienen que someter los unos a los otros. Y ya vamos a ver un poquito más de eso más adelante. Vamos al versículo 13 al 5 ahora. Y Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació. ¿Quién? El padre, Abraham, le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio a luz Sara. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac a los 8 días, como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Entonces ya vimos en los versículos 1 y 2 cómo Dios está en control absoluto de todo, cómo Él es el que está manejando toda la situación. Pero llegamos al versículo número 3 al 5 y vemos cómo ahora la responsabilidad cae sobre Abraham. La gracia de Dios vino sobre ellos y ahora Dios le está poniendo la responsabilidad al padre de la fe, al padre de la familia, al padre de este niño, para que él obre de acuerdo a sus responsabilidades. Entonces él le puso el nombre de Isaac. En ese entonces el hombre era el que escogía el nombre para sus hijos. También Abraham circuncidó a su hijo a los 8 días. Los estudios médicos de nuestro tiempo ahora determinan de que ese es el día específico o mejor para poder circuncidar a un niño. No solamente porque es el día donde en ese 8º día la sangre se coagula mejor que en ninguna otra época de esa edad. Obviamente también hay otros beneficios que la circuncisión trae. No soy doctor y ni se lo voy a dejar acá, pero la realidad es que Dios había
dicho a Abraham, ya lo habíamos dicho, de que él había circuncidado a toda su familia y a todos sus esclavos que tenía ahí, los circuncidó. Ahora le va a tocar circuncidar a su hijo, y él lo hace en el 8º día, como Dios le había mandado. ¿Ya había circuncidado a otro hijo también? ¿Sí? A Ismael. ¿Y a qué edad lo circuncidó? Ya era un joven. Si no me equivoco, tenía como 13 años ya. No lo circuncidó en el 8º día porque la orden de Dios no le había llegado a Abraham todavía en ese entonces. Entonces por eso Ismael se tuvo que esperar. Entonces vemos a Abraham obrando acá, y en el tiempo de Dios Abraham nombra y circuncida a Isaac. Había nacido el verdadero heredero del pacto abrahámico. Isaac fue la primera persona reportada que fue circuncidada al nacer. Él fue el primero, no había nadie más. Por lo tanto, su destino espiritual estaba separado de Ismael. Ismael fue circuncidado a los 13 años. La gracia llovió sobre Abraham y su pueblo. Dios había cumplido su palabra, habían obedecido, y sus corazones cantaban de alegría. ¿Se recuerdan el libro de Eclesiastés, que vamos a tener momentos tristes y momentos alegres? Ya había pasado por la tristeza Abraham con su hijo, lo mismo Sara, por haberle ofrecido a Agar, a su propio esposo. Entonces habían sufrido estos altibajos de la vida, pero ahora llega un momento en el cual el Señor, a través de su gracia, trae gozo sobre cada uno de ellos. Pero examinemos un poco la circuncisión nuevamente. En Génesis 17, del 9 al 14, esto se le había dicho a Abraham. Dijo además Dios a Abraham: tú pues guardarás mi pacto. Era parte de del pacto de Dios, la circuncisión. Tú guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia, ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa, o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo. Mas el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo, y ha quebrantado mi pacto. Entonces había un propósito, no será el hecho de que te vamos a cortar ahí y ya. Era parte del pacto que Dios había hecho con Abraham, y iba a continuar. Inclusive una vez que la ley llega, también es parte del pueblo israelita, lo cual lo iban a practicar ellos hasta que, inclusive hasta en nuestro tiempo, en nuestra fecha. Si ustedes conocen los judíos, ellos esto es un rito, no es un rito, pero es una forma en la cual ellos crían a sus hijos, que lo primero que hacen es circuncidarlos. Entonces las promesas de Dios se cumplen en la persona de Abraham también. Y la realidad es que las promesas de Dios son perfectas en detalle, así como lo había descrito en el capítulo 17. Ahora está permitiendo a Abraham que lo haga con su hijo, de la misma manera que le había indicado anteriormente. Y también las promesas de Dios son perfectas en el tiempo. El tiempo en este sentido es que al 8º día, específicamente, así como se lo había prescrito en el capítulo 17, ahora Abraham está llevando a cabo esta circuncisión con su propio hijo. Lleguemos al versículo 6. Y dijo Sara. Ya vimos a Dios operando a través de su gracia, de su soberanía. Está en control absoluto en el versículo 1 y 2. 3, 4 y 5 vemos a Abraham obrando, Dios utilizándolo para que lleve a cabo el resto de la promesa. Y ahora el Señor está permitiéndole en estos versículos a Sara interactuar ahí. Y miramos lo que dice Sara. Y dijo Sara: Dios me ha hecho reír. No tengo mi teléfono, pero según los estudios, la mayoría de niños
pueden reír hasta 150 veces al día. ¿Ok? Y los que tienen niños pequeños a decir si es cierto, sí. Solo riendo se pasan. Pero ¿quiénes son las personas más felices? Los niños. Bueno, sí, en términos generales sí. Pero obviamente una persona que ríe mucho es mucho más alegre. Y es una persona que, según los médicos, cuando uno se ríe, el cuerpo crea o expulsa a químicos que hacen que el ser humano o que el cuerpo opere a un nivel superior. En caso de enfermedades, una persona alegre se enferma menos que una persona amargada. ¿Cuántas veces se ríen los niños? Según lo que le dije, 150 veces. ¿Y los adultos? Unas veces al día, que no trabaja. El promedio es de 15. ¿Ok? Y esos son para aquellos que son felices. Y los infelices, levanten la mano los infelices. No. Sí. Aquellos que todavía andan en la calle de la amargura, que nunca se ríen, ustedes se deberían de reír solos en que sea. No es broma, pero yo a veces me miro al espejo y me digo, si me doy una sonrisa yo solito, porque digo, de algo me tiene que ayudar. Ya las arrugas se hacen menos y todo. Bueno, las mujeres saben mucho más de eso. Pero médicamente hablando, 150 veces los niños se ríen más que los adultos, que solo se ríen 15 veces al día. Y ese obviamente son términos generales, ¿no? Interesante. El punto acá es de que vamos a sufrir, vamos a llorar y también nos vamos a reír. Y cuando sea tiempo de reír hay que aprovechar ese tiempo y gozarnos. Cuando les estaba dando la analogía del matrimonio y los votos, la mayoría de ustedes llegaron al matrimonio felices. Raramente hay una persona que no es feliz. Aquella infeliz que llega a la boda en un año se va a divorciar de seguro. Pero en la mayoría de los casos la gente llega muy feliz al matrimonio, ¿no? Entonces es un momento de gozo. Pero cuando vienen las tribulaciones, los problemas, las dificultades, que tenemos que movernos y no tenemos a dónde ir, no tenemos el dinero para pagar la renta y todo esto, entonces hay una tristeza, una congoja, una pena, una angustia, y la risa desaparece. Pero Dios, en su sabiduría infinita, por eso deja el libro de Eclesiastés, para recordarnos de que de todo hay en la vida. Y en este caso Sara había sido una persona que estaba feliz. Sara, a ver, mujeres, hablen conmigo, hermanas. Si hubieran ustedes estado en los zapatos de ella, ¿cómo se sentirían después de 90 años? Recuérdense de algo, ¿no? De que sobre todo en el Viejo Testamento, en el pueblo judío, para una madre no tener hijos era lo peor. El estatus social de ella bajaba hasta lo más bajo de la sociedad. Entonces no valía para nada una mujer. Entonces Sara, de 90 años, ¿ustedes creen que esos 90 años fueron gratos para ella? Como mujer hebrea en este caso, en ninguna manera. Entonces hubo más dolor, angustia, pena y todo lo demás, y culpa, y culpaba a Abraham de seguro. Entonces esto la llevó traumada a encontrarse con un Dios, con el Dios verdadero, que le dice que va a ser madre. ¿Y por qué se rió ella? Por lo mismo que les estoy contando. Es decir, ya pasaron 80 años, Señor, 70 años o lo que hayan pasado primeramente cuando le llegue el Señor a decir esta promesa. Y ahora me estás diciendo que voy a ser madre. Pero Dios no falla. Y dijo Sara, miren ahora lo que está haciendo esta mujer de 90 años. Dios me ha hecho reír.
Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Cualquiera que lo oiga, ¿qué significa que lo oiga? ¿Que oiga la risa de ella? ¿O que oiga lo que dijo? ¿O que oiga a su hijo? Podemos decir all of the above. Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Obviamente, yo creo que está hablando más de su hijo en este caso. Pero todo es obvio. Ella va a ser una mujer feliz ahora que tiene su propia descendencia, de su propia carne, de su propia sangre. Tiene un hijo. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien le he dado a luz un hijo en su vejez. ¿Estaba feliz Sara? Obviamente. Era una mujer feliz, era la mujer más feliz del mundo en ese entonces. Imagínense, 90 años, quebró el récord, no solamente tuvo hijo, pero tiene el único récord. No hay nadie en la historia humana, si quieren búsquenlo, y se van a encontrar de que no van a encontrar a nadie. Una mujer de 90 años que tenga un hijo, no existe tal cosa. Pregúntenle a Google. No existe tal cosa. Entonces esta mujer de 90 años tiene el ¿cómo se llama? El récord de Guinness Record. Okay. Estoy metiéndome con los gedeones y no era ahí. Como la mujer más de mayor edad que pudo dar hijos, o que pudo tener un hijo. Entonces Sara amamantaría hijos. Dice, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado a luz un hijo en su vejez. ¿En qué tiempo? En el tiempo de Dios, Sara se goza con el nacimiento de Isaac. Pero sabemos de que no se había reído todo el tiempo. ¿Se recuerdan la vez que se rió, pero de burla? Génesis 18, 12, 15, sarcásticamente, como lo dice el hermano. Y Sara se rió para sus adentros diciendo, ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor? Miren la pregunta que se acaba de hacer en el versículo del capítulo 18. ¿Y qué les acababa de leer yo? Que se había reído. Pero ella dudó de eso. ¿Tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi Señor? Y el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Diciendo, ¿concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Le dice Dios. Volveré a ti al tiempo señalado, por ese tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó porque tuvo miedo, diciendo, no me reí. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Entonces, no solamente Abraham era mentiroso, pero Sara era mentirosa también. Aunque estos son los padres de la fe, por favor, hagan nota de eso. Ahora, ¿qué significa? ¿Que ustedes deberían ser más grandes mentirosos que ellos dos? No, al contrario, esos ejemplos quedan para que nosotros no seamos o no hagamos lo que ellos hicieron. Entonces, pero ese niño que llega, ese Isaac, llega a ser un prototipo o un tipo del Mesías que tenía que venir. Y eso es lo que estamos viendo, tratando de descifrar acá. Isaac, dice, se convirtió en un maravilloso tipo o imagen del Mesías venidero, Jesucristo. Ambos fueron hijos especialmente prometidos. Ambos concepciones fueron milagrosas. Ahora, puse eso ahí porque a veces pudiéramos dudar y decir, ¿fue milagrosa la concepción de Sara? Porque ¿se recuerdan la concepción de María? ¿Fue por medio del Espíritu Santo? Obviamente, ¿no? Es una concepción espiritual de Dios directamente. Pero la concepción de Sara fue milagrosa en términos humanos. Era obvio. Entonces ambas concepciones fueron milagrosas. Ambos nacieron después de un periodo de retraso. A ambas madres se les dio seguridad por la verdad de la omnipotencia de Dios. Podemos ver eso en Génesis, ya lo leímos, y en Lucas, donde vemos la historia de María y el baby. Entonces, ambos recibieron nombres ricos en significado antes de que nacieran. Ambos nacimientos ocurrieron en el tiempo señalado por Dios. Ambos nacimientos estuvieron acompañados de gran gozo. Es lógico, ya lo pudimos observar con Sara y ya conocemos la historia de nuestro Señor Jesús en cómo hubo gozo en María.
El nombre de Isaac tiene la forma de un verbo y significa él. Él ríe de gozo, que sería él, viene de la palabra en hebrea, que él significa Dios en el hebreo. Entonces, él ríe de gozo. Hay 3 explicaciones posibles para haber nombrado así al hijo de Abraham y Sara. Primera, porque Abraham se ríe escéptico al escuchar que tendría un hijo. Capítulo 17, 15 al 19. Segunda, porque Sara se sonríe al escuchar que tendría un hijo a sabiendas de que ella era estéril. Y tercera, porque Sara y sus amigos se regocijan por el nacimiento del niño. Entonces podemos ver de que el nombre fue muy apropiado y obviamente le sentó muy bien a Isaac. Veamos el último versículo de este pequeño párrafo. Y el niño creció y fue destetado. Y Abraham hizo un gran banquete al día en que Isaac fue destetado. Ahora, ¿a qué edad se desteta un niño? A ver, si le pregunto a cada madre aquí, cada una va a tener una historia totalmente diferente. Y no quiero decir esto como algo malo, pero en la realidad, en la sociedad en la que vivimos, ahora hay situaciones en las cuales las madres ya ni quieren amamantar a sus hijos. Y nada más se sacan la leche y ellos le dan el biberón en vez de hacer algo tan natural. Y a veces no queremos hablar de esas cosas, pero son cosas naturales. Pero es lo cierto. Pero en este entonces, a los 3 años, según la historia, un promedio de 3 años duraba para que la madre destetara a su hijo. Y eso se celebraba. Era un tiempo de gozo para la familia. Y eso es lo que vamos a ver en los versículos siguientes. El Proverbio 13:12 dice que la esperanza que se demora enferma el corazón. ¿Se recuerdan que les estaba hablando de Sara? ¿Cómo era la vida de ella antes de que el niño naciera? Pésima, triste, agobiada, esperando en algo que nunca sabía si lo podía tener o no. Entonces la esperanza que se demora enferma el corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. Ahora, aun cuando ella sentía ese congojo de poder decir, esto no es cierto, me prometió el Señor, pero no creo. Entonces su corazón estaba enferma en su corazón en creer algo que para ella le era imposible. Pero cuando el deseo es cumplido, ¿qué pasa? Es un árbol de vida, dice. ¿Qué hizo Isaac para Sara? En términos de ser el hijo de ella, le dio una forma diferente de ver la vida. El Señor había cumplido y este niño le iba a traer esos últimos años de su vida, gozo a su vida y una seguridad también en Dios, porque Él había cumplido todo lo que Él había prometido. Romanos 4:8, 18 al 22 habla de Abraham y Sara en cómo creyeron. Dice, Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto. ¿Qué quiere decir esto? Abraham estaba recibiendo esa promesa, pero ¿qué dice acá Romanos o Pablo lo pone de esa manera? Y sin debilitarse en la fe, dice, contempló su propio cuerpo. Ya me imagino a Abraham viéndose en el espejo, ¿no? Dijo, ¿y este viejito qué puede hacer acá? Que ya estaba como muerto, dice, puesto que tenía como 100 años y la esterilidad de la matriz de Sara. Nuevamente, por eso les digo yo que fue una concepción milagrosa, porque ya estaba estéril. De acuerdo a Pablo, había una esterilidad ahí, por la edad. Sin embargo, dice, respetó
respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces vemos la fe de Abraham, la fe de Sara, pero al mismo tiempo vemos el poder de Dios, porque Él es el que llevó a cabo todo lo que tenía que suceder. Entonces las promesas de Dios resultan en gozo. La realidad es que las promesas de Dios resultan en la remoción de la vergüenza. Las promesas de Dios resultan en la producción de gozo. Todo esto le llegó a Sara. Y todas estas promesas tenían que pasar, ¿sí o no? Dios le había prometido a Abraham, había hecho un pacto con él. ¿Se recuerdan cuando mata a todos estos animales y los hace en mitad y tiene que pasar en medio de él? La única persona que pasó por ahí fue Dios. Entonces la promesa era, y el pacto era de Dios para Abraham, no un pacto entre los dos. Entonces Dios llevó a cabo todo lo que tenía que hacer. Entonces todas estas promesas tendrían que pasar. Mateo 5:18 habla acerca de esto, ¿no? Porque en verdad os digo de que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla, o que toda se cumpla. Entonces las promesas de Dios son cumplidas en su tiempo. Pasemos al siguiente punto: el cumplimiento de la promesa y la eliminación de la amenaza. Dios en su gracia y soberanía demuestra su fidelidad a sus hijos en todo tiempo. Vimos el tiempo de reír, tanto para Abraham como para Sara. Hubo gozo, hicieron fiesta, pero también hay tiempo de duelo. Y vamos a ver ese duelo de quién. Vamos a ver qué sigue. Versículo 9 al 14. En el tiempo de duelo encontramos a Sara siendo la que promueve este duelo. Empieza con esto: y Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a luz a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. ¿Quién se estaba burlando de quién? ¿Quién se estaba burlando de quién? Ismael se estaba burlando de Isaac. Sara vio al hijo, Ismael, que Agar la egipcia le había dado a luz a Abraham, burlándose de su hijo, el hijo de Sara, en este caso Isaac. Y dijo Abraham, se estaba burlando, era obvio. Y dijo Abraham: echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. Okay, quiero que entendamos esto, porque si no nos podemos perder a veces en la forma en cómo se lee o cómo está escrito. Okay. ¿De quién estamos hablando acá? De Sara. Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a su luz a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Obviamente estamos hablando de Ismael, burlándose de Isaac. ¿Cuántos años tenía Ismael? 17 años en ese entonces. ¿Cuántos años tenía Isaac? 3 años. ¿Ok? Ahora, un hermano de 17 años, ¿se va a burlar de los hermanos más pequeños? No digan que no. Ustedes fueron los mejores hermanos de seguro. No debería. ¿Ah? No debería. No deberían, sí. Es natural, raramente pasa sobre todo, quiero que entiendan, okay, ¿cuántos años tiene Ismael? 17. ¿En qué edad está? En la adolescencia. ¿Cómo actúan los adolescentes? ¿Correctamente? No saben ni quiénes son. Entonces es obvio de que era lógico la idea de que se iba a burlar de su hermano. Okay. Se burla. Entonces, esto es lo que quiero que digan. Y dijo a Abraham, ¿quién dijo a Abraham? Sara. Ok, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo.
Quería buscarles un versículo acá. Ok, entonces, ¿se recuerdan cuando les dije de que los hombres tienen memorizado el versículo 22 del capítulo 5 de Efesios? Y se les olvida que antes de eso está el versículo 21. Y el 21 dice, someteos unos a los otros, ¿en qué? En el temor de Dios. Entonces, el sometimiento es para los dos, no es solo para uno. Es obvio. Pero, si tomamos la Biblia como nuestra base para crear nuestras costumbres y todo, ¿qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? ¿Y qué le dijo Dios a cada uno de ellos? Cuando el Señor le pregunta a Eva que si por qué había hecho esto, ¿a quién le echa la culpa a ella? A la serpiente. Cuando le pregunta a Adán, el Señor, ¿qué le dice a Adán? La mujer que tú me diste. Entonces, técnicamente Adán está diciendo que él pecó porque escuchó a la mujer. Y Pablo en 1 Timoteo, capítulo 2, habla muy claramente, la mujer fue la que pecó. Pero habla también de que Adán escuchó a la mujer, implicando de que no debería haberlo hecho. ¿Ok? Entonces, porque él es la cabeza de la familia, él es la cabeza del hogar, y se le había dado autoridad al padre de la familia, o al esposo en este caso. Entonces la mujer debería estar sometida al hombre, pero no significa, técnicamente hablando, de que la mujer o que el hombre nunca debería de escuchar a su esposa. Ese no es el punto, pero encontramos estos versículos donde son un poco contradictorios, y ya vamos a ver acá lo que dice. Génesis 16, 4, 6, antes de llegar ahí. Y él se llegó a Agar, es para recordarles lo que había pasado, y ella concibió. Abraham se metió con Agar, y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y Sarai dijo a Abraham, recaiga sobre ti mi agravio, yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio, juzgue el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai, mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo mejor que te parezca. Y Sarai la trató muy mal, y ella huyó de su presencia. Primeramente, ¿quién fue la de la idea de que Abraham se acostara con Sarai, con Agar? Sara. Entonces, ¿por qué ahora está queriendo culpar a Abraham? Y entonces, y le dice, deshazte de ella. La mujer diciéndole a Abraham. Y la posición de Abraham, ¿cuál? Antes de que Dios hable en todo esto, ¿cuál hubiese sido la posición de Abraham en ese caso? Tal vez un hombre sensato pudiera haber dicho, no. ¿Por qué? Porque ¿qué quería que hiciera? Que se deshiciera de su hijo. ¿Era hijo de Abraham? Era obvio. ¿Debería de haberlo echado de su casa? No. Naturalmente de que no. Y aquí vamos a encontrar un contraste y vamos a ver cómo él lo hace. Y decimos, ¿pero por qué lo haces? Y esa es la pregunta que debería quedar en la mente de nosotros, y ya lo vamos a ver. Entonces, llegamos al versículo 11. Y el asunto angustió a Abraham. ¿Cuál asunto? El que su mujer le haya dicho, echa a Agar y a mi hijo de acá, o a Ismael. Entonces, y el asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. ¿El hijo de quién? De Abraham. Mas Dios, siempre Dios, Bagal, más Dios dijo a Abraham, no te angusties por él. ¿Quién es él? Por el muchacho, ni por tu sierva. ¿Por qué le dijo eso? Es lo que quisiéramos saber. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. En pocas palabras, Dios viene a apaciguar las aguas acá. Porque la posición de Abraham pudo haber sido, no,
Este es mi hijo y aquí yo mando, yo soy el padre, yo soy el hombre a quien Dios llamó y le prometió, yo debería de poner orden en mi casa. Pero Dios no está de parte de él en este caso está de parte de Sara. ¿Por qué? Realmente preguntémonos por qué Dios se pone de parte de Sara. Ok, por proteger la herencia o la descendencia, ok, está bien, pero eso todavía no me satisface. ¿Por qué el Señor le permite a Abraham que lo haga y que escuche a su mujer? Pensemos, ¿no? Y la respuesta, la misma Biblia nos lo da. Más adelante, aquí viene. Y también del hijo de la sierva haré una nación. Y aquí viene la respuesta. Y también del hijo. Entonces le está diciendo a Abraham, haz lo que ella te dijo. Yo sé que no te parece, yo sé que no te gusta, como que no va de acuerdo a las reglas, pero ¿sabes qué? Haz lo que tu esposa te dijo, porque yo me voy a encargar de Agar y de Ismael. Entonces, si nos preguntamos, entonces, ¿por qué Abraham lo hizo? La respuesta sería, Abraham lo hizo por fe, porque le creyó a Dios que él se iba a encargar y él lo iba a hacer todo bien y permitió que Dios obrara y hiciera lo que Dios tenía que hacer. Y aquí está la respuesta que les estoy dando. Y también del hijo de la sierva haré una nación por ser tu descendiente. Okay. Obviamente está honrando la vida de Ismael, y por ser descendiente de Abraham, Dios iba a cuidar no solamente de Agar, de la sierva, pero también de Ismael. Y se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y los dio a Agar, poniéndoselo sobre el hombro, y le dio el muchacho y la despidió, y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. Ok, ahora, esta es la pregunta aquí. Hagamos un análisis rápido, así, en resumen. ¿Quién era Abraham? El padre de la fe, el padre de la promesa que se le había dado. Ok, ¿era rico o era pobre? Rico. ¿Cuánta gente tenía a su mando? Cientos de personas. Ok, cientos. Estamos hablando de que no les pudiera dar un número, pero ya han pasado mucho tiempo. ¿Se recuerdan cuando fue a rescatar a Lot? ¿Cuántos soldados llevaba? 318. Ok, solo soldados. Y las mujeres y los niños, todos le pertenecían a él. Entonces, el grupo de personas que Abraham manejaba era increíblemente grande. Fuera de eso, toda la riqueza, los animales, todos los siervos, todo lo que se le había dado en Egipto, lo que recibió de Abimelech en Gerar, todo eso lo tenía. 1000 monedas de plata, ¿se recuerdan? Solo por no haberse acostado con su mujer, y todos los ganados y todo esto que le dio. Entonces este hombre era rico. ¿Y qué le da al hijo para que se vaya? Agua y pan. ¿Qué hubieran hecho ustedes si hubieran estado en la posición de Abraham? Yo le doy una caravana con unos 12 siervos ahí, vayan, cuídenlo, aliméntenlo, lleven caballos, lleven ovejas, lleven todo lo que puedan llevar para que nunca se mueran de hambre, agua continua. Nada de eso, solo de un potecito de agua y un pedazo de pan. ¿Cuánto le iba a durar? Ahora, esta es la pregunta nuevamente, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por fe en quién? No en él, no en Agar, no en Ismael, por fe en Dios, porque él le dice, y también del hijo de la sierva haré una nación por ser tu descendiente. Él creyó eso y le dice, ok, I believe it. Te lo dejo en tus manos entonces, Señor, aquí está. Es lo que muchos de nosotros no hacemos. Cuando el Señor nos dice algo, decimos, sí lo creo, Señor, pero déjame a ver si te puedo ayudar con algo, déjame hacerlo a mí, y lo hacemos a nuestra manera. No, el Señor fue muy claro, déjalo, hazle caso a tu mujer, porque yo haré de tu descendencia, yo haré de él una gran descendencia. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y un odre, de agua,
Y se lo dio a Agar poniéndose sobre el hombro y le dio al muchacho y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. Ok. ¿A dónde estaba esto? Camino hacia Egipto. Un desierto completo. ¿Qué se necesitaba más que cualquier otra cosa? Agua y alimento, pero sobre todo agua. Entonces, ese es un tiempo de duelo por un lado para Abraham, porque obviamente ¿qué padre va a querer echar a su hijo de su casa? Ninguno. Pero aunque le dolió lo que le dijo Sara, pero él confió en la palabra de Dios y se lo entregó a él y dejó que Dios hiciera lo que Dios tenía que hacer. Entonces el tiempo de duelo para Abraham está allí, porque me imagino que fue amargo para él poder tragarse ese trago, ¿no? De que sacar a su hijo y a su sierva. Pero al mismo tiempo, como les digo, yo creo que lo que trae paz a su corazón es el hecho de que él pudo reconocer de que Dios estaba en control y que él lo iba a llevar a cabo. Entonces, Gálatas 4, 22, 23 dice: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre, pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. ¿Y a cuántos iba a bendecir el Señor? A los dos. ¿Por qué? Porque su gracia salvífica opera en los suyos, pero su gracia común está operando siempre en aquellos aún que no lo conocen. ¿Fue salvo Ismael? Esa es otra pregunta que puede quedar ahí al aire para ustedes, pero yo pudiera decir de que sí. ¿Por qué no? Y ya lo vamos a ver por qué. Salmo 119, 67 habla de la aflicción. Antes de que fuera afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra, dice David. Okay. Antes de que fuera afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. ¿Se recuerdan cuando Abraham no creyó completamente y se dejó llevar por los instintos humanos y terminó en Egipto mintiendo, terminó en Gerar mintiendo por no obedecer o no creer en Dios completamente? Entonces esas malas decisiones lo afligieron. Y acá podemos decir de que le pasa lo mismo que David decía: antes que fuera afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. Abraham había llegado a un punto en el cual ahora creía, ahora sí obedecía, y ahora dice: ok, ya no voy a cometer más errores. Te lo entrego a ti, haz lo que tú quieras. Salmo 119, 71. Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Y vamos a terminar ahí, ok. Hablemos de esto. Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. ¿Cuántos quieren ser afligidos acá? Ninguno. Ustedes levantan la mano, pero la realidad es que ¿cuántos queremos ser afligidos en realidad? Pero el estar afligido nos obliga a depender de la palabra. Un cristiano verdadero en los momentos peores va a depender de la fe que tiene y buscar la guía espiritual de Dios. Sus estatutos son los que nos van a llenar, los van a consolar, nos van a dar la capacidad para continuar adelante. Nada más nos puede consolar más fuera del Espíritu Santo, obviamente, que su palabra tiene poder, su palabra es eterna, su palabra es verdad. Todo lo tenemos en ella. Desafortunadamente nosotros no confiamos en ella como cristianos, en términos generales hablando acá. Omitimos leerla, omitimos memorizarla, omitimos aprenderla, omitimos estudiarla, y por eso caemos en tantas dificultades y somos afligidos. Bueno, los voy a dejar con eso. El último punto no lo pude hacer, pero está bien. Yo creo que avanzamos lo suficiente y lo vamos a dejar ahí. Entonces, en su tiempo, las promesas de Dios se cumplen. Amén. Amén. Y Él está en control de ellas, no nosotros. Es cuando Él quiere que lo va a hacer, no cuando el hombre quiere. Las aflicciones van a llegar, pero los momentos de gozo también. Por eso Eclesiastés dice: hay tiempo de alegría, tiempo de gozo, tiempo de angustia, o tiempo de dolor, tiempo de llorar, tiempo de reír. Entonces eso es obvio. Pero aquel que pone su confianza en Jehová
su camino va a estar protegido, y en el momento correcto el Señor nos puede llevar por situaciones difíciles, pero Él siempre va a estar cuidando de cada uno de nosotros. Y el ejemplo o el testimonio de los hermanos acá con el accidente que tuvieron es uno de millones en cómo Dios en realidad está cuidando de cada uno de nosotros siempre. Así cuidó de Abraham, cuidó de Sara, e inclusive la otra semana vamos a ver un poquito en cómo cuidó de Agar y de Ismael también. Bueno, ahí donde estamos vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por el tiempo que nos diste. Gracias, Señor, porque avanzamos un poco más, y Señor, ayúdanos a que no se desperdicie esta enseñanza y que sea guardada en nuestros corazones, Señor, y que podamos meditar en ella y que la podamos poner en práctica en nuestra vida diaria, Señor. Ayúdanos, Señor, a continuar buscando más de tu palabra y poderla estudiar y entender, para que podamos, Señor, ser esos siervos, servidores tuyos, Señor. Gracias te damos, Señor, por este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.